Que Dios derrame multitud de bendiciones en esta nueva oportunidad que tenemos de reflexionar en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad traigo el tema de porque muchos son llamados y pocos escogidos. Según el texto que tenemos en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14, que precisamente dice esto, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y es que la pregunta surge, ¿quiénes son los llamados y quiénes son los escogidos? Porque dentro de la Escritura, pues, se nos habla acerca de que todos van a conocer acerca del Evangelio. Y en el contexto de esta parábola, que es de la fiesta de las bodas, nos muestra precisamente esa figura, de que muchos fueron convidados para celebrar las bodas, pero los que fueron convidados todos pusieron una excusa y no asistieron a las bodas. Y por esa razón, dice que el rey mandó a todos sus siervos a que buscaran en los caminos, ¿verdad? Y por las veredas a todos los que estuviesen desocupados para que llegasen a las bodas. Pero ya estando en las bodas, encontraron a uno que no estaba vestido para boda, y a este pues lo ataron y lo echaron afuera. Y entendemos, en este caso, que los convidados representan al pueblo de Israel, aquellos a quienes primeramente le fue anunciado el Evangelio de la Salvación, pero que no quisieron entrar, en su mayoría, ¿verdad? No quisieron entrar únicamente aquellos que fueron escogidos, y de los que según la Escritura al final solo quedaron 120 reunidos en Jerusalén, y otros que habían salido huyendo, que no menciona su número, a raíz pues de la persecución que ocurrió después de la muerte de Esteban. Entonces, esta sería la excepción de los que realmente fueron convidados primeramente a escuchar el Evangelio de la salvación. Y los invitados, aquellos que no eran convidados, pero que al final estuvieron en la boda, representan al pueblo gentil, aquellos a quienes nos ha llegado el Evangelio de la salvación en segunda instancia. Aunque el plan de Dios precisamente estaba de también incluir al pueblo gentil, pero no fuimos la primicia. Nosotros prácticamente fuimos lo restante en la impartición, pues, de estas buenas nuevas. Pero lo interesante y lo que nos debe llamar la atención es precisamente el vestido de boda. ¿Por qué a las personas que fueron a atraer en el camino les requerían estar vestidos para las bodas? Porque uno no siempre anda con un traje de fiesta en las calles. Así como mandaron a buscar a los siervos, ¿verdad? Que salieran por todos los caminos y llamasen a cuantos estuviesen en el camino para que estuviesen en él, en la fiesta. No todos iban vestidos de bodas, no todos estaban preparados para esa invitación, pero al final encontraron uno que no estaba vestido, dice, para las bodas. Y esa es la diferencia entre lo que es el llamado y lo que es el escogido. Porque la vestidura, espiritualmente hablando, indica lo que realmente uno tiene en el corazón, lo que uno ha aceptado como una verdad y la comienza a practicar. Miren, muchos hemos escuchado acerca de Cristo Jesús y todos sabemos que Cristo Jesús nos ama, pero no todos nos volvemos a amar a Dios porque Él nos amó primero. No todos realmente buscamos agradar a Dios con un cambio de actitud y comenzar a cumplir la palabra del Señor. La mayoría de nosotros toma la iglesia o la adoración a Dios como un rito, como una religión. La religión es estéril, no rinde fruto, pero la conversión genuina es la que rinde fruto, porque tiene que generar una transformación en el hombre. Y esta transformación es la que Dios espera encontrar en nosotros, a raíz de conocerlo a Él. O sea, al darnos cuenta de que realmente existe Dios de tal forma que está reinando sobre su creación, entonces nosotros nos rendimos a Él por ser parte de la creación y comenzamos a aceptar su voluntad cumpliendo la palabra, porque la forma de expresar mi creencia en Dios es
cumpliendo la palabra de Dios. Y para ello, pues yo tengo que conocer la palabra de Dios. Y para conocerla tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que analizarla, tengo que escudriñarla de tal forma que yo pueda encontrar entre todas las historias que me relata y los detalles que me da, cuál es la verdad, o sea, cuál es la voluntad de Dios que me está exigiendo para nosotros poder ponerla por obra. Porque la palabra es para ponerla por obra, no únicamente para conocerla, sino para ponerla por obra. Esto es lo que nos declara el libro de Santiago en el capítulo 1, versículos 22 y 23, que nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces la palabra, si nosotros no la ponemos por obra o no le damos la importancia necesaria para ponerla por obra, la palabra se nos olvida. Y entonces no cumplimos la voluntad de Dios y por lo tanto no agradamos a Dios. Y es que el agradar a Dios es básico. O sea, la palabra dice que para Dios la obediencia es mucho mejor que cualquier tipo de ofrenda. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Pero la voz de Dios es la que está plasmada en la palabra. Entonces tenemos que conocerla, tenemos que entenderla, tenemos que analizarla para poder encontrar una razón. Y es ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo, esa dedicación, es la que precisamente Dios valora en la vida del hombre, porque Él encuentra que nosotros vamos en pos de Él, o sea, lo estamos buscando, lo estamos siguiendo para poder encontrarlo en toda su plenitud. Y por esta razón debemos tomar en cuenta, sé que la palabra de Dios, que el anuncio de las buenas nuevas, cuando nos están diciendo Cristo te ama, Cristo te está buscando, Cristo quiere encontrarte, es una llamada de atención a la cual nosotros debemos responder, abriendo nuestro corazón y permitiéndole a Cristo Jesús entrar a nuestra vida para que comience a hacer su voluntad en nosotros. Entonces entendemos la razón de la parábola de la fiesta de las bodas, porque vino Cristo Jesús haciendo reflexionar a la gente para que volviese a la presencia de Dios, para que volviese a cumplir la palabra que les fue otorgada a ellos, y comenzasen a buscar a Dios de corazón, no fingidamente, no únicamente asistiendo al templo porque tenían que asistir al templo, sino realmente con el ansia de encontrarse con Dios y de agradarlo con la obediencia a la palabra. Entonces, vemos que Cristo predicó a los convidados, que era el pueblo de Israel, pero el pueblo terminó crucificándole. Los apóstoles, que fueron sus siervos, indudablemente, han estado predicando al resto del mundo. O sea, desde que ellos iniciaron, prácticamente le dijeron que tenía que comenzar en Jerusalén, luego en Judea y después en Samaria y después al resto de las naciones, o sea, en todo el mundo. Y esto, indudablemente, pues comenzaron los apóstoles y todos los que hemos aprendido acerca del Evangelio de la Salvación, continuamos con esta tarea de que sea predicado este Evangelio en todo el mundo. Y como lo establece Mateo 24, 14, dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces hay un término. Viene un momento en que ya el Evangelio no va a ser predicado. Y todos debemos estar preparados ya dentro del grupo de los llamados y esforzándonos por ser escogidos. O sea, porque todos tienen que conocer acerca del Evangelio de la salvación, el Evangelio del reino. Todos tienen que conocer la historia de Cristo Jesús y cuál fue su misión en la tierra. Pero no todos, indudablemente, van a comprender la profundidad de ese ministerio. Y no todos van a someterse a la voluntad de Dios como debe ser. Entonces, sí sabemos, viene un despertar, un avivamiento de los predicadores, de la iglesia cristiana en general,
y se va a predicar el Evangelio de una forma total. O sea que ya para que todo el mundo conozca quién es Cristo Jesús y los beneficios de aceptarlo como nuestro Salvador personal. Pero no todos los que escuchen van a aceptar el mensaje y someterse a la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que representan los llamados. Al final todos somos llamados, pero en lo que nos esforzamos por cumplir la voluntad del Señor, entonces cambiamos nuestra calidad de ser llamados a ser escogidos. Y ese pueblo escogido precisamente es el que, al cumplirse el tiempo de la iglesia, va a ser arrebatado por Dios para llevarlo a su gloria. Y es que en la iglesia debemos entender que en la iglesia, que se llama cristiana, hay muchos religiosos que llevan el título de cristianos, pero que no cumplen con la ley, no cumplen con los mandamientos del Señor y mucho menos con el ejemplo que el Señor nos ha dado. Pero hay otros cristianos que siguen el mensaje de los evangelios y ponen su corazón a disposición de Dios, entregándole su vida. Los religiosos no entienden lo espiritual, pero el cristiano de corazón sí entiende lo espiritual, la trascendencia que tiene de ser obedientes. La única forma de ser un cristiano de corazón y ser el elegido de Dios o el escogido de Dios es entregándonos a Cristo de corazón, entregándole nuestra vida, para que Él comience a reinar y nos dé a conocer su voluntad y nosotros cumplir esa voluntad en nuestra vida, atesorando su palabra y poniéndola por obra, y entender que es Dios quien tiene dominio sobre nosotros. Porque hasta el momento, hermano, nosotros hemos decidido y escogido nuestros caminos, y muchos de los caminos del hombre son caminos de muerte, como los que escogen, pues, seguir un camino de drogadicción, alcoholismo y todos los desórdenes sociales que se conocen, que al final nos llevan a una muerte prematura. Porque la palabra nos enseña cómo tener una larga vida, y son cuestiones tan sencillas que si las conociésemos, pues las sabríamos aprovechar. Pero por no conocerlas, no las aprovechamos y ponemos fin a nuestra vida rápidamente, precisamente porque tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces, todo esto implica el tener el título de ser cristiano, pero más que cristiano, ser escogido. El escogido de Dios cumple la voluntad de Dios. Agrada al Señor con su vida, con sus actos, con su forma de ser. Cumple la palabra obedientemente, ¿verdad? Y sin estar cuestionando las razones de por qué Dios nos pide que actuemos de esa forma. Entonces surge la pregunta, ¿qué soy yo? ¿Soy un llamado o estoy trabajando para ser un escogido? Porque el llamado solo escucha, pero ese llamado no surte efecto en él. En cambio, el llamado que entiende la palabra y comienza a esforzarse por agradar a Dios, entonces se vuelve escogido. Pero eso implica un proceso. Eso implica de que yo tengo que comenzar a trabajar de tal forma de comprender cuál es la voluntad de Dios, estudiando la palabra, congregándome en una iglesia, recibiendo revelación a través de sus siervos, de tal forma que me ayuden a comprender lo que la palabra me está demandando y aprender también a alabar a Dios, a agradarlo, honrarlo con mis bienes, como la Escritura lo dice. Porque todo eso al final lo que trae es bendición. Entonces, si nosotros comprendemos ese círculo de bendición que Dios ha diseñado, hermano, nuestra vida va a enriquecerse tanto material como espiritualmente y nos va a permitir alcanzar prácticamente la realización de los deseos de nuestro corazón y al final entrar en el reino de Dios. Porque esa es la definición del escogido. Un escogido es alguien a quien Dios ama, a quien Dios quiere entregarle su reino, a quien Dios quiere compartir todas sus riquezas por la eternidad. Pero el llamado va a terminar en este mundo y este mundo tiene un fin. En cambio, el escogido se le ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. Entonces tenemos esperanza, tenemos una oportunidad mucho mayor de la que tenemos en este momento de vivir en una utopía.
en una perfección, viviendo al lado de Dios. Pero en este mundo no tengo futuro, no tengo esperanza de un mañana, porque este mundo va a terminar. Eso es lo que declara la Escritura. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar realmente y a ubicarnos dentro de la escala divina o el ojo de Dios, en qué calidad estoy delante de Él. Si estoy un llamado, si soy un escogido o sencillamente soy de los que caminan sin saber qué pasa a mi alrededor. Que Dios nos ayude realmente, hermanos, porque todos necesitamos revelación de Dios, todos necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y para eso es que estamos reflexionando en su palabra. Y espero que esta temática sea para su edificación y le ayude a alcanzar la calidad de escogido.